Soy Jesús de MotionFX.es y en este tutorial te voy a explicar cómo utilizar la estabilización de vídeo que incorpora DaVinci Resolve, pues un poco en función del tipo de plano en el que estés trabajando, pues para tratar de conseguir siempre los mejores resultados, porque como vamos a ver tenemos tres tipos de estabilizaciones diferentes y no todas ellas funcionan en todos los planos. Dicho esto, voy a hacer un poquito de publicidad, que ya sabéis que es algo que hago habitualmente. En mi página web, los que queráis formaros a fondo en edición de vídeo, postproducción y etalonaje, tenéis bastantes formaciones muy completas sobre distintos programas. Si estáis especialmente interesados en DaVinci Resolve, que sepáis que tengo un pack formativo con 17 horas de contenido, que como podéis ver ahora mismo está con una oferta bastante buena. Y si no os interesa aprender pues todo lo que tiene que ver con DaVinci Resolve, que sepáis que también podéis adquirir los cursos uno a uno aquí en la parte inferior, teniendo por ejemplo uno pues dedicado al etalonaje para editores de vídeo, otro para Fusion y otro de técnicas profesionales con DaVinci Resolve. Bien, pues dicho esto, vamos a volver ya a DaVinci Resolve y vamos a ver cómo estabilizar efectivamente nuestros clips. Este primer ejemplo es un plano muy sencillo de estabilizar, es el típico que normalmente siempre funciona sin ningún problema. Como veis, tiene una serie de movimientos involuntarios muy ligeros, no hay ningún tipo de zoom ni nada por el estilo tampoco. Es el clásico efecto que se consigue pues, cuando estamos grabando algo con una óptica estabilizada, ¿vale? Es un movimiento relativamente suave y esto es, como os digo, muy sencillo de estabilizar. Para ello, nos vamos aquí a la sección de seguimiento. Veis que estamos en modo Power Window, hacemos clic por aquí, pasamos al estabilizador y aquí lo que vamos a hacer es utilizar el estabilizador que viene por defecto, el de perspectiva. Lo único que tenemos que hacer es pulsar en estabilizar, se hace un análisis del clip, lógicamente en función de lo largo que sea el clip y la potencia de nuestra máquina tardará más o menos, aunque ya sabéis que DaVinci Resolve suele ser bastante rápido en esto, y además enseguida podemos apreciar que es un clip de vídeo fácil de estabilizar porque estas rayas que nos aparecen por aquí nos indican más o menos pues cuánto tiene que compensar el programa esos movimientos involuntarios, con desplazamientos en los ejes Y y X, también pues cuánto zoom tiene que aplicar, cuánto tiene que rotar la imagen pues para compensar, como os digo, esos movimientos involuntarios y demás. Y en este caso ya veis que son prácticamente líneas, son muy uniformes, lo que quiere decir que no ha tenido que hacer un trabajo muy severo para conseguir una buena estabilización. En el caso de este clip yo tengo activa la opción de bloquear cámara. Esta opción de bloquear cámara lo que hace precisamente es tratar de bloquear totalmente el plano para que dé la sensación de estar encima de un trípode. Lógicamente esto solamente va a funcionar en este tipo de planos, donde tenemos un encuadre más o menos fijo y realmente los únicos movimientos que hay son esos pequeños movimientos involuntarios que introducimos nosotros, pero no hay ningún tipo de paneo, no hay ningún movimiento voluntario de cámara y por lo tanto esto funciona correctamente. Si desactivo la opción de bloquear cámara, tengo que volver a pulsar en estabilizar para que se vuelva a hacer la estabilización. Si os dais cuenta, da la sensación de que el encuadre es un poquito más amplio y ahora, si reproducimos este vídeo, vamos a ver que conservamos parte de ese movimiento involuntario que teníamos, pero ya veis que es mucho más suave y mucho más sutil de lo que era inicialmente. Si pulso aquí en omitir estabilización, veis que se abre aún más el encuadre, ¿vale? Precisamente porque pasamos a tener la imagen sin ningún tipo de estabilización y este era el vídeo original. ¿Por qué se cierra el encuadre cuando activamos la estabilización? Bueno, pues se debe a un sencillo motivo. Si desactivo el zoom, vais a descubrir enseguida qué es exactamente lo que hace la estabilización, como os decía, para compensar esos movimientos involuntarios. En esencia, lo que hace es ir moviendo el cuadro de vídeo, como podéis ver. Esto tal vez lo podéis apreciar un poquito mejor si paso aquí, por ejemplo, a un 25%. Bien, pues lo que va haciendo, como os digo, el programa es ir moviendo el cuadro de vídeo para compensar esos movimientos involuntarios y que todo en la imagen esté más o menos en el mismo sitio. Por eso es necesario aplicar un cierto zoom para evitar que aparezcan esas zonas negras que veíamos ahora mismo. Tenemos algunos ajustes aquí en la parte inferior que son también muy interesantes. Por un lado tenemos la proporción, que es lo que indica cuánto permitimos que el programa recorte por los laterales y por la parte superior e inferior para hacer la estabilización. Curiosamente, los valores aquí irían al revés, es decir, 0,25 es dar la máxima tolerancia posible al programa para que haga esos recortes. Por el contrario, si llevo este valor al máximo a 1 y pulso en estabilizar, ya vais a ver cómo el cuadro se vuelve a abrir un poco, pero lógicamente la estabilización aquí ya no funcionaría tan bien. Si pulsamos en play,
Vemos que efectivamente tenemos ahí algunos movimientos involuntarios un poquito más evidentes y en el momento en el que bajo este valor de nuevo a 0,25 y vuelvo a pulsar en estabilizar, vemos como el cuadro se vuelve a cerrar y volvemos a tener una estabilización mucho más evidente. Cuando bloqueamos la cámara y pulsamos en estabilizar, el encuadre se tiene que cerrar aún más para poder dejar precisamente la imagen fija como si efectivamente estuviese en un trípode. Ahí lo podemos ver. Estos ajustes que tenemos en la parte inferior ya veis que quedan inactivos cuando activamos el bloquear cámara, es decir, que no se tienen en cuenta, pero, como os decía, son ajustes que nosotros podemos modificar para lograr una estabilización más o menos agresiva. Si, por ejemplo, llevamos este valor pues más o menos a la mitad, a 0,5, y la uniformidad, que es lo que va a definir cuánto se compensan esos movimientos involuntarios, también a 0,5, al pulsar en estabilizar vamos a tener de nuevo una estabilización menos agresiva, va a ser más suave, va a respetar más esos movimientos involuntarios de cámara y por lo tanto al final lo que tenemos que ir haciendo son distintos ajustes hasta tratar de conseguir el resultado que más nos guste. También podemos utilizar el estabilizador para todo lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Bien, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido compensar esos movimientos de cámara involuntarios, pero podemos hacer justo lo opuesto, es decir, aumentar, como os decía, el temblor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a suponer que llevamos estos valores al máximo para que se note lo más posible, ¿vale? Voy a llevar la proporción a 0,25, la uniformidad a 1, pulso aquí en estabilizar, volvemos a tener por lo tanto una estabilización mucho más evidente y ahora lo que voy a hacer es llevar este valor de intensidad a -1. Pulso de nuevo en estabilizar y fijaos en lo que pasa. Lo que hace el programa en esencia es coger los movimientos involuntarios que teníamos en cámara y lo que ha hecho ha sido exagerarlos aún más. ¿Por qué? Porque le estamos dando un valor de -1 y por lo tanto está exagerando, como os digo, es decir, duplicando esos movimientos involuntarios. Así que sepáis que en DaVinci Resolve tenemos también esta opción. Bien, vamos a pasar ahora a este tercer plano, que es donde sé seguro que las cosas van a funcionar mal. Bien, este plano ya estaba estabilizado, así que voy a pulsar por aquí para restablecer completamente el estabilizador. Y vamos a fijarnos en un detalle importante que tenemos aquí en la parte inferior. Veis que tenemos un menú desplegable, que por defecto, como os he dicho, viene en el modo perspectiva, y vamos a tratar de estabilizar este plano con el modo perspectiva. Pulso aquí en estabilizar y fijaos en los gráficos que nos aparecen por aquí. Esto quiere decir que el programa está intentando compensar unos movimientos exagerados. Ya veis además que el recorte que hay en la imagen también es muy exagerado. Fijaos lo que pasa cuando activo y desactivo el zoom por aquí. Bueno, pues ya podemos imaginarnos que esto va a ser difícil que funcione correctamente. Y si pulsamos en play, pues ya vemos que la imagen se deforma constantemente. En fin, el esquiador cambia de un fotograma a otro completamente de lugar. Es un desastre total. Si omitimos la estabilización, bueno, pues vemos que es el clásico plano de acción grabado con una GoPro o algo así. Lógicamente hay movimientos involuntarios, pero realmente el plano como tal tampoco está tan mal. Lo único que a lo mejor necesitaríamos sería tratar de corregir algunos de esos movimientos involuntarios que quedan un poquito exagerados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues viendo que esta estabilización no funciona correctamente, vamos a probar con algunas de las otras que tenemos por aquí. Vamos a pasar en primer lugar a la de semejanza. Pulso de nuevo en estabilizar. Vemos que se hace un análisis y ya veis que aquí el gráfico es, digamos, pues mucho más moderado de lo que era anteriormente. En semejanza, en esencia, se tienen en cuenta pues los fotogramas adyacentes al que se está estabilizando para tratar de hacer pequeñas compensaciones pues que permitan, digamos, eliminar esos movimientos involuntarios de cámara, pero de una forma más o menos sutil. Si ahora pulsamos en play, ya vamos a ver que el resultado es mejor, aunque dista mucho de ser del todo bueno, ¿vale? Ahí lo podemos ver. Es un plano, como os digo, complicado de estabilizar porque hay mucho movimiento que podríamos calificar también como más o menos voluntario, así que este sería el resultado que obtenemos con semejanza. Siempre podríamos, como es lógico, cuando vemos que el resultado no nos convence del todo, bajar algunos valores, como por ejemplo igual el de uniformidad, algo así por ejemplo, pulsar de nuevo en estabilizar. Vemos como el recorte en este caso es inferior otra vez, ¿vale? Aunque ya veis que sigue siendo bastante importante. Ya veis además que la imagen también tiene una cierta deformación en perspectiva. Y si pulsamos en play, este sería el resultado que estamos obteniendo en estos momentos.
También tenemos que tener en cuenta que una vez hemos hecho una estabilización de este tipo, este valor de intensidad que os he mostrado antes que nos puede servir pues para hacer justo lo opuesto de una estabilización, también lo podemos bajar ligeramente, ¿vale? Para que la fuerza de esa estabilización no sea tan intensa, pulsar de nuevo en estabilizar, y de esa manera, sin tocar los valores de proporción y uniformidad, conseguir un plano un poquito más estable, pero que no esté, digamos, pues tan tratado digitalmente como pasa muchas veces con los planos estabilizados, en los que se nota demasiado que efectivamente hay postproducción por detrás. Bien, pues este es el resultado que podríamos obtener. En este caso ya veis que el recorte es algo menor de lo que veíamos anteriormente. Y el último estabilizador que tenemos es el de traslación. En este caso, por ejemplo, no se tienen en cuenta los movimientos, digamos, de rotación involuntarios que podemos meter en la cámara, ni tampoco los de zoom. Y para este tipo de planos complicados suele ser el que mejor funciona. Y digo suele ser porque la estabilización no es una ciencia exacta y lo que normalmente tenemos que hacer es probar lo más evidente y si vemos que no funciona correctamente, probar con las otras herramientas que nos proporciona el programa. Bien, pues después de soltar todo este rollo, pulso en estabilizar. Ya veis que en este caso el recorte es menor. Ya veis también que los gráficos que se generan aquí en la parte inferior pues son menos intensos de lo que eran con las otras dos opciones y por lo tanto, como os decía, en este caso tendríamos que obtener una estabilización más o menos sutil, ahí lo podemos ver. En este caso yo creo que a lo mejor deberíamos subir la uniformidad y la intensidad al máximo, pulsar de nuevo en estabilizar, el recorte aquí es un poquito mayor, pero yo creo que el resultado que vamos a obtener va a ser algo mejor. Ahí lo tenemos. Bien, pues podríamos omitir la estabilización, ¿vale? Ya veis que sí que hemos quitado algo de brusquedad al plano, ¿vale? Lógicamente no vamos a conseguir milagros en un plano así, pero hemos conseguido, como os decía, mejorarlo un poquito. Y ya veis que en este caso hemos tenido que pasar al modo de estabilización, traslación. Vamos a irnos a este último plano que tengo por aquí, que por cierto no está correctamente encajado, así que voy a pasar aquí a edición y en el inspector. Aquí en los ajustes, vamos a pasar aquí en redimensionamiento a rellenar para que ocupe todo el cuadro. Volvemos aquí a color. Y este es un plano también complicado. ¿Por qué? Pues porque aunque sea una cámara lenta, vemos que hay bastante deformación en la imagen, debido por ejemplo al rolling shutter. Tenemos también algunos fotogramas, como por ejemplo estos, donde los movimientos involuntarios son tan bruscos que hacen que se genere desenfoque de movimiento en este personaje. Y por lo tanto, por mucho que consigamos estabilizar el plano, estos desenfoques de movimiento no los vamos a poder anular y siempre van a quedar pues parásitos raros, cosas raras en la imagen, que como os digo no suelen quedar demasiado bien. Aquí ya os digo que el modo de estabilización de perspectiva probablemente va a fallar, vamos a probarlo por si acaso, pero lo más seguro es que, pues bueno, ya lo veis que el resultado es un desastre total. Ni me molesto en probar con otros parámetros porque sé que no va a funcionar por el tipo de plano que es. Podríamos probar con el de semejanza, aunque en este caso yo creo que vamos a tener más o menos el mismo problema. Ya os adelanto de todos modos que este tipo de planos, como os he dicho, es casi imposible estabilizarlos correctamente. Y aquí de nuevo vemos que, pues, esas deformaciones que tenemos que en realidad están en la propia imagen, por la lente y por el rolling shutter que os comentaba, también son bastante más evidentes. ¿Qué es lo que podemos hacer por lo tanto? Bueno, pues podemos pasar al modo de traslación, pulsamos de nuevo en estabilizar. Bien, vemos que en este caso el recorte es un poquito menor. Vemos además también que la estabilización es relativamente light, podríamos decir, ¿vale? Estamos utilizando valores bastante bajos, así que creo que he pulsado ya en estabilizar, pero lo voy a volver a hacer si efectivamente lo había hecho. Aquí tendríamos el resultado con esta estabilización, ¿vale? Ya veis que, como os digo, por el tipo de plano que es, siempre va a quedar raro. Podríamos tratar de bajar a lo mejor un poquito esta proporción. Os recuerdo que cuanto más alto la llevamos, pues menos se estabiliza el plano. Bajar un poquito también la intensidad, por ejemplo, pues no sé, hasta 0,5 o algo así. Detenemos la reproducción, pulsamos en estabilizar, vemos de nuevo que el recorte es menor, ¿vale? Ya sabéis que podéis activar y desactivar el zoom para ver el antes y el después. Y con esto podríamos a lo mejor compensar ligeramente esos movimientos involuntarios de cámara sin que se note demasiado, sin que veamos que esos parásitos afecten demasiado al resultado final y, bueno, pues con el resultado que vemos ahora mismo en pantalla, ¿vale? Así sería sin la estabilización y con la estabilización, bueno, pues ya vemos que conseguimos, por lo menos, que el rostro de esta actriz esté un poquito más en el centro del plano constantemente.
Bien, pues esto es todo lo que os quería explicar en cuanto a la estabilización en DaVinci Resolve. Ya veis que tenemos distintas opciones con las que podemos conseguir distintos resultados en base a los planos en los que estemos trabajando, pero como os he dicho, la clave de todo es siempre que experimentéis y que tratéis de no intentar conseguir estabilizar planos que estén completamente movidos, en los que el temblor realmente sea muy exagerado, porque en general los resultados que vais a obtener no van a ser especialmente buenos, sobre todo si, como os decía, hay desenfoque de movimiento y deformación de la imagen debido al rolling shutter. Bien, pues nada más, esto es lo que os quería explicar en este tutorial. Os recuerdo de nuevo que tenéis en mi página web las formaciones en oferta. Y si es la primera vez que ves uno de mis tutoriales o si no estás suscrito aún a mi canal, te recomiendo que lo hagas, que actives la campana para estar al tanto cada vez que suba nuevos contenidos. Un saludo y hasta pronto.